Saludos mi gente, yo soy DJT y esta es la historia detrás del youtuber. Recuerde que este video es patrocinado, presentado por MexRemix.com. La mejor música, los mejores precios, la mejor calidad. MexRemix.com, ese es el lugar. Como siempre, yo propongo, usted solo pasa, ve y si le gusta, se queda. Como siempre le recomiendo dos canales. La primera no puede faltar aquí, en este capítulo de esta invitada especial. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rita? ¿Qué hace Rita? Se llama el canal de ella, alguien a la que yo admiro muchísimo por toda la alegría que tiene, por todo el amor que entrega y por toda la ayuda que da también. Así que ¿qué haces, Rita? Es el primer canal que te recomiendo en el día de hoy. El segundo es parte del equipo Doble Cero, el equipo Doble Cero ahí de mi hermanito el Mister, un equipo que está haciendo muchísimo y que es un amigo igual que le quiero presentar a ustedes por todo lo que está apoyando, y realmente me gustaría también que vayan, lo conozcan, vean todo el contenido que me gusta muchísimo y que, como siempre les digo, si les gusta, se conecten. JY Chapín, un amigo que vale la pena. ¿Qué hubo, mi gente? Hola, mi nombre es Claudia Páez, tengo 45 años y soy originalmente de Guatemala. Y yo soy Isaac Páez, tengo 46 años, también soy de Guatemala y juntos somos Aventuras con los Páez. Bueno, la amiga que les traigo hoy en la historia detrás del youtuber, más que amiga, ya se ha convertido en parte de la familia. Es alguien que quiero muchísimo, que le he cogido muchísimo cariño y que es especial. No es tan poquitas cosas, sino para mí es bien, pero bien grande. Tiene un corazón que yo creo que no le cabe en su pecho y que se la quiero recomendar a ustedes. Quiero que ellos disfruten, que vean la historia detrás del youtuber, que es bien, pero bien especial para mí, porque hoy tengo acá a alguien que quiero muchísimo. Señores, les estoy presentando hoy a Doris. ¿No sabe quién es Doris? Pues es la dueña o la que lleva el canal Cositas Poquitas. Así que, Cositas, te quiero muchísimo, sabes que te admiro y gracias por todo lo que haces, no solamente por mí, sino por cada uno de esta plataforma. Una vez más, muchísimas gracias. Doris o Cositas Poquitas. Señores, hoy en la historia detrás del youtuber nos vestimos de gala con Doris de Cositas Poquitas. Nombre es Doris Ordóñez. Mi fecha de nacimiento es febrero 12, pero el año ya se me perdió una hormona y desde hace mucho tiempo que no la encuentro. Soy mexicana, nacida en el estado de Veracruz. ¿Cómo surge el nombre de mi canal? Bueno, pues según yo tenía cositas poquitas, tenía algunas cosas que hacer. Siempre ustedes me van a oír cositas, siempre me van a escuchar con esa palabra. Entonces dije, bueno, como no podemos salir, voy a comprar poquito de todo y lo voy a poner en YouTube. Y entonces dije, como son cositas y son poquitas, pues dije, bueno, le voy a poner Cositas Poquitas. Así surge el nombre de mi canal. Pensé que iba a salir algo puñal, aunque sea poquito, pero parece que no. Me rendí porque la mera verdad me dio mucho miedo esta pandemia y preferí quedarme en casa. Así fue como surgió este nombre. ¿Cómo llego a YouTube? Bueno, llegué a YouTube de una forma bien extraña. Bueno, no es tan extraña.
pues tal vez para algunos se les haga bien difícil o se aleje uno mucho de ello. Pero una de las cosas que me trajo a YouTube es que íbamos a la iglesia y yo soy una de las personas que me gusta aprender. Entonces, en las clases que nos decían, yo no sabía cómo rezar el rosario ni cómo orar. Entonces nos dijeron que buscáramos en YouTube la forma de rezar el rosario. Y aquí fue una de las principales cosas que me tienen para estar en la plataforma, rezando el rosario, orando y aprendiendo cosas de Dios. Mis hobbies y mis pasatiempos, pues déjenme decirles, desde siempre me ha gustado hacer ejercicio, pesas. Estuve por muchos años haciendo pesas, quizás por ahí algún día yo les voy a poner algunas fotos donde verán dónde hacía pesas. Extraño, ¿verdad? Pero dejé por un tiempo, la mera verdad que pasaron cosas y lo dejé por un tiempo. Me gusta mucho el ejercicio, en verdad que me gusta hacer mucho pesas más que otro. Y otra de las cosas que me gusta es nadar. Me encanta estar bajo el agua, es algo relajante y es una de las cosas que me ha gustado también hacer. También lo más que me encanta hacer es la fotografía. Ustedes saben que me gusta mucho tomar fotos y andar entre la naturaleza. Pues bien, yo miro hacia el cielo y digo que es algo maravilloso. Ya con eso me tienen para tomar energías entre el sol, el cielo y la naturaleza, y con esas fotos yo me relajo muchísimo. Así es que tomando fotografías, pues me encanta. La música que no puede faltar en mi playlist es la música celestial, la música del piano, esa música que me encanta de orquesta, bien tranquila, bien relajante. Ustedes pensarán que soy muy old fashion, pues no, ¿qué creen? Una de las cosas que más me gusta de mi playlist es la salsa y la bachata. Esas son las cosas que más puedo tener en mi playlist. Que bailo, me encanta. ¿No me han visto bailar? Pues un día de estos me verán por aquí. Mi comida favorita, pues algo especial, es la comida de mar, la seafood. Esa es la comida que más prefiero tener en mi mesa. Por si alguna invitación, eso me encantaría que poder compartir con ustedes. Otra de las comidas que puedo preferir es la comida italiana, que me encanta también por sus ricos sabores. La comida mexicana nunca me falta en casa, pero por ser tan especial, la comida seafood, esa es la comida que me encanta y es una de mis favoritas. Mi mayor virtud. Yo no puedo descifrarme a mí misma mi mayor virtud. Siempre las otras personas son las que nos acaban de decir qué es lo que más tenemos en uno mismo. Entonces esta pregunta se la hice a mi hermana. Una de mis hermanas me ha dado esta respuesta. Y en ella ve en mí la nobleza. Esa nobleza que dice que es la que me inspira y que soy muy caritativa. Ustedes pueden decirme y descifrarme cómo exactamente es Cositas Poquitas. A mí me encantaría saberlo. En verdad son las cosas que ustedes pueden ver en nosotros. Nosotros mismos no podemos descifrarnos cuáles son nuestras virtudes. Pero bueno, les dejo ese trabajo y espero que me puedan responder. ¿Mayor defecto? Uy, qué difícil me la han puesto ahora. Pero bueno, les voy a decir uno de ellos. Soy muy sensible. La sensibilidad me mata porque a pesar de todas las cosas, cualquier momento que yo pueda es estar ahí sentida y tal vez llorando. Pero doy gracias a Dios que me ha dado
ese amor y esa gracia para cada vez que pasa algo así, tratar de enmendar con oración. Soy muy sensible y muy nerviosa, pero otra de las cosas que he aprendido aquí es que los nervios se me han ido poco a poco. No sé por qué, yo no soy de las que se aparecerían en cámara, pero eso es lo que me ha ayudado mucho a dejar mis nervios por un lado. Mis mejores momentos, yo siempre voy a agradecer a Dios por este mejor momento. No puedo decir nada más que gracias Dios por el que me dio a mi hija, por el ver nacer a mi hija. Fue bastante difícil, el día de mi parto fue muy difícil, pero ese es el gran momento que yo tengo, porque en ese último instante yo iba a perder la vida y decidí en que sería mi hija más que yo. Pero doy muchas gracias a Dios que esa es una de las cosas que yo voy a agradecer, porque es el momento más inolvidable verle esa carita, ese cabello, esos ojos azules que le resaltaban a mi prietita, que hoy pues ya toda una mujercita. Nunca me voy a olvidar que pues la seguimos amando. Eso es cuando nació mi hija, es el mejor momento que he tenido. He tenido otros más, pero ese es el especial para mí. Mi peor momento. Ay, qué difícil. Si con el mejor momento casi lloro, pues con el peor momento yo creo que a lo mejor me van a ver llorar. El peor momento fue cuando perdí a mi padre, que fueron ya 14 años que se ha ido. Y cuando perdí a mi padre, yo estaba aquí en Estados Unidos. Se me avisó que estaba enfermo en el hospital desde tenía días. Cuando se me avisó que querían que fuera, se me hizo muy difícil porque estaba trabajando. Entonces yo había pedido permiso a mi trabajo en ese tiempo, estaba yo en El Paso, y cuando se me avisó que él había despertado, lo único que pensé, porque había estado en coma, que despertó para despedirse y para verme. Esa es una de las cosas que nunca se me ha olvidado, porque no llegué a verlo vivo, pero que me disculpe, no llegué a verlo vivo. Murió sin poderlo ver yo, sin poderle dar la luz, sin poderle decir bye, sin que viera a mi hija, sin que me viera a mí. Es una de las cosas más tristes que se me ha quedado en mi vida, pero yo sé que como Dios lo llevó, es un ángel en el cielo. Yo siempre pienso que los angelitos, tanto como aquí como en el cielo, están, ¿verdad? Esa es una de las cosas que siempre voy a recordar en el peor momento, la pérdida de mi padre. Mis youtubers favoritos, pues no les puedo decir de tantos cuantos son, pero aquí les voy a mencionar de los que me han empujado a seguir adelante. Entre ellos, DJ T, que le doy siempre las gracias por estar ahí, por los consejos y por lo que me ha ayudado en esta plataforma. Otra de las personas que puedo mencionar y que la debería de haber mencionado también al principio es ¿qué haces, Rita? ¿Por qué haces, Rita? Estoy aquí hasta este momento. Esta chica me empujó a hacer lo que nunca me había imaginado hacer. Esa Rita bella, Dios que me la cuide siempre, porque por ella estoy hasta donde estoy. Y le doy muchas gracias también a ella. Otra persona que voy a mencionar aquí es Itutu Master. Itutu Master, desde que yo empecé, Romina, mi amiguita, siempre ha estado ahí apoyándome sin falta. No hay una vez que pueda subir videos y yo sé que ahí la puedo ver. Sé que hay muchos también. Aquí puedo mencionar a Albert Sánchez 503. Es otra persona que me ha dado muchos consejos. Son esos consejos también que me han subido. Es
las cosas que yo le pregunto a veces en la misma plataforma y él también me da respuesta. Le doy gracias por ese apoyo. Y aquí viene otra persona también excelente para mí y que va a llegar también muy lejos, que Está Comiendo con Estela. Y como dice DJ T, no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos cuentan porque algún día el canal pequeño puede sobrepasar al grande. Así es que hay muchos que mencionar y yo les doy las gracias por ese gran apoyo a todos. Sé que cada uno de ustedes forma parte de mi vida, parte de esa existencia en YouTube en el tiempo del COVID. Le doy las gracias y no los menciono. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes porque son muchos. No cabría agradecerles a cada uno y los mencionaría, pero nos iríamos con un video bien grande en este día. Pero le quiero dar las gracias aquí. Cada compañero de ustedes cuenta mucho, cada apoyo cuenta mucho. Algunos sueños y aspiraciones. ¿Qué sueños tengo? Lo cumplí. Uno de los sueños que yo tenía desde chica era conocer Hawái y gracias a Dios que sí se me hizo. Mi esposo estuvo en el militar, es retirado y estuvimos en Hawái por 3 años. Cuando me dio la noticia de que íbamos a Hawái, yo me puse súper feliz y ese sueño se cumplió ese día. Mis aspiraciones, no tengo aspiraciones. ¿Saben cuáles son las mejores aspiraciones? Las mejores aspiraciones que podemos tener es darle gracias a Dios por esta vida. Yo le doy gracias a Dios por ese día a día, todas las mañanas que me levanto. Darle gracias a Dios, eso es a lo que aspiro, estar viva. Que Él me tenga todas las cosas necesarias en casa, todo lo que yo necesite. No tengo más aspiración, nada más que Él me cuide y existe en mi vida. El consejo gratis del día: sueñen grande, sueñen hasta donde ustedes puedan llegar. Una de las cosas que más puedo decirles aquí es que nadie les diga lo que tienen que hacer. Háganlos ustedes mismos. Siempre he dicho, ábranse en el camino. Ese es el consejo más grande que les puedo dar. Ábranse en el camino y si les ha gustado esto, sigan sus sueños. Sigan porque no saben hasta dónde pueden llegar. Todo con Dios se cumple. Y pues bueno, recuerden siempre de lo más grande, derramen lluvia de bendiciones. No se olviden jamás en bendecir. No importa lo que sea, pero en forma de palabra ya han ganado mucho. Bendiciones para todos y para cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Una vez más, Doris, te quiero dar las gracias en nombre mío y de todas las personas que te queremos mucho acá en la plataforma. Te ha ganado el corazón y el cariño de todos nosotros. Te deseo muchísimos éxitos, no solamente acá en YouTube y en las demás redes, sino también en el lado personal. Que todos tus sueños, todas tus aspiraciones se cumplan y que sigas siendo el ser humano maravilloso que eres. Te queremos mucho, Doris, te queremos mucho. Cositas poquitas. Y amigos, si usted quiere saber, conocer un poquito más de todos los youtubers que han pasado por acá, les recomiendo que vaya a mi canal, a la lista de reproducción Historia detrás del youtuber. Ahí puede encontrar todos los capítulos de todos los amigos que ya son parte de esta sección, que como siempre le digo, dejó de ser mía para ser de todos. Lista de reproducción, la historia detrás del youtuber. Vaya, que ahí va a encontrar muchos de los que usted ve acá en la plataforma para que conozca un poco más de ellos. Hola, hola gente bella,
Lindos y hermosos todos, muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy feliz de estar aquí. Mi nombre es Marjorie Ruiz del canal Risueños. Soy venezolana pero vivo en Chile y nací el 27 de febrero. Esa es otra de las historias que puede ver aquí, en la historia detrás del youtuber. Si usted quiere ser parte de esta sección, solamente déjemelo saber en los comentarios y ahí nos estaremos poniendo de acuerdo. Así que señores, no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Y ahora sí me despido como siempre, como ya es característico en mí. Señores, nos vemos por ahí en otro video de DJT. Se me cuidan mucho. DJT.